Amigos y todos, bienvenidos a Cara a Cara. El observador de los derechos humanos, el Human Rights Watch, acaba de publicar un informe donde no deja a Panamá muy bien parado, específicamente con el paso de migrantes por nuestro país. Las autoridades de plano han rechazado lo que plantea este informe, pero ¿qué representa eso para los panameños? Precisamente se encuentra con nosotros la directora de Migración, Samira Gozaine. Ella hablará alto y claro del tema porque es nuestra invitada de hoy aquí en Cara a Cara. Directora, qué bueno que esté con nosotros acá en Cara a Cara. Vamos a hablar sobre este informe donde plantea, en resumen, que Panamá ni asiste ni protege a los cientos de migrantes que transitan por el tapón del Darién. Pero antes de entrar en materia, yo le voy a pedir 3 datos fundamentales. ¿Cómo cerró Panamá en el 2023 en cuanto al tránsito de migrantes por nuestro país? Número 2, ¿cuántos han transitado a la fecha y cuánto Panamá ha invertido precisamente en este tránsito de migrantes por Panamá? Arranquemos por ahí. Bienvenida a Cara a Cara. Gracias, Dorca. Un placer estar aquí. El año pasado 520,000 personas transitaron por la selva del Darién. Este año ya tenemos 118,000 aproximadamente, con un posible ingreso del 20% más que el año pasado. Eso podría ser que entonces para fin de año tengamos 600,000 personas o más transitando por Panamá. El gobierno panameño ha invertido más de 70 millones para atender esta crisis en lo que llevamos de gestión. Arranco por aquí con estos datos, que es data dura, porque el informe lo que establece es que Panamá tal vez no ha tenido ese interés y que se ha traducido en acciones, obviamente, para la protección de estos cientos de migrantes. Hay historias duras, las hemos dado a conocer a través de los medios de comunicación. Sin embargo, observamos un poco en detalle estas arriba de 120 páginas que contiene este informe. Ahora, ¿cómo es este procedimiento para este informe? Porque lo que entiendo, directora, y usted me aclarará si es así o no, que siempre se le pide a Panamá algún tipo de información. En este caso entiendo que no fue así. Hablemos un poco sobre la forma y luego entramos en el fondo. Sí, efectivamente, usualmente ellos, antes de sacar un informe, notifican a Panamá de que existen algunos hechos relevantes que ellos han detectado en sus investigaciones y Panamá entonces a través de la Cancillería contesta estos hechos y notifica al organismo que está inquiriendo la información sobre los pasos que hemos seguido, lo que se ha hecho, si hay definiciones puntuales de hechos específicos, ellos dan los nombres. Pues este año, esta vez, antes de la presentación de ese informe, Panamá no recibió en primera mano ningún tipo de notificación ni solicitud de información. Así que usualmente funciona es de esa forma. Ahora, ¿qué representa esto para nosotros? Porque aquí se están diciendo cosas muy puntuales, desde que no los protegemos, no los asistimos. Hay un aspecto importante y ellos hablaban de las cosas también que hay que hacer, como por ejemplo reforzar los municipios en ambas fronteras, es decir, cómo las autoridades panameñas toman este tipo de informes que obviamente se da a conocer en todo el mundo, sabiendo tal vez algunas estrategias que han tratado a nivel de gobierno de desarrollar para que haya un tránsito fluido y con la menor cantidad de percances, aunque sabemos que ya pasan cosas puntuales, sobre todo ahí en la selva del Darién. Mira, Dorcas, yo decía el día de la conferencia de prensa que esto es más un tema ideológico que un informe objetivo real sobre los hechos. ¿Por qué ideológico? Porque Panamá, el esfuerzo que hace Panamá no lo hace ningún país. Eso por una parte. La inversión que hacemos en la población migrante ni siquiera representa la inversión que hemos hecho por nuestros ciudadanos en el Darién. Y evidentemente no es perfecta porque la crisis y la necesidad es grande. Quien haya ido a Darién entiende lo que yo estoy diciendo. Lamentablemente la mayor parte de las personas que han hecho algún tipo de crítica ni siquiera saben dónde queda Darién y mucho menos han ido a Lajas Blancas cuando desembarcan estas personas y en las condiciones que vienen. Panamá da una asistencia dentro de los pocos recursos que tenemos, porque como bien decía yo el día de la conferencia de prensa, para la magnitud de la crisis, los organismos internacionales nos han ayudado nulo, casi nada. ¿Qué significa esto? Ellos lo que quieren darle a los países son capacitaciones, quieren darnos la posibilidad de que nos hagan informes, quieren darnos asesorías técnicas,
pero eso no es práctico para las necesidades. Nuestro personal está capacitado en atender. Efectivamente no es perfecto. Migración, tengo 30 personas nada más en el Darién. Nuestro grupo de funcionarios asciende a 1.900 para todo el país, para 27 puertos, para 7 aeropuertos, para todas nuestras posiciones, específicamente en el aeropuerto de Tocumen, que es uno de los lugares más neurálgicos de Panamá por ser un hub aéreo. Entonces, nuestras capacidades son limitadas y el esfuerzo que ha hecho el gobierno panameño y sus funcionarios para atender esta crisis, me parece esto una falta de respeto al trabajo de la gente, porque todo quien va a dar, toda persona lo sabe. Por eso te digo que es ideológico, porque responde a una posición política de ellos, de querer nosotros tener la obligación de recibir a estas personas de todas maneras, independientemente de que sean. Y te digo, no es un informe de derechos humanos, ¿sabes por qué? Porque no recoge los derechos humanos que realmente se violentan, que es de los niños. Y cada vez que vienen a mi despacho lo digo, los niños que son abandonados por los padres en la selva, los niños que son abandonados a su suerte. Tuvimos un solo testimonio muy desgarrador el año pasado. Una madre le dijo a sus 2 hijos de 9 y de 3 años, siéntense en esa piedra y espérenme ahí que yo regreso por ustedes. Y lo que había hecho era abandonarlos a su suerte, a que fueran comidos por animales o a que murieran deshidratados o a que murieran de miedo en una selva, porque ella simplemente se cansó y no lo podía cargar más. Esos derechos no se contemplan en ese informe. 130 páginas que yo leí cuidadosamente y ahí no contempla el derecho de esos niños de ir a la escuela. Estos padres los sacan de su entorno, de su familia, de su seguridad y los traen de manera irresponsable por una selva muy peligrosa, a sabiendas de lo que va a pasar, porque ya los relatos son múltiples en las redes sociales. Entonces no recogen los derechos humanos reales. Ellos simplemente hablan del derecho de estas personas de cruzar y que Panamá, al hacerle inclusive biometría, violenta esos derechos, Dorca. Pero imagínate, hemos encontrado pedófilos, violadores, homicidas, personas con alerta terrorista, en ese flujo de personas. Y ellos ahora dicen que por hacerle biometría y por tratar de salvaguardar la integridad de los panameños y de la región, porque al detectar a estas personas, lo que nosotros estamos haciendo es salvaguardando el interés común de todo el continente, no solamente de Panamá. Claro. Y ellos entonces dicen que eso es violar derechos humanos. Mire, directora, vamos a ir a una pausa porque usted ha traído los elementos que están dentro de este informe y que hablan de puntos muy específicos. Por ejemplo, ellos han dicho que Panamá se jacta de ser el único país de la región que ofrece auxilio y asistencia gratuita, humanitaria, a los migrantes y solicitantes de asilo. Pero también dicen que las autoridades panameñas usan varias tácticas para influir en las decisiones de los migrantes respecto a qué rutas tomar, asegurándose de que no utilicen otras y que los migrantes no circulen libremente por el territorio nacional. Agrego un poco más, que lo vamos a ver después de la pausa. Esto incluye amenazas de investigaciones penales por delitos de tráfico de migrantes. Es decir, no quedamos muy bien parados definitivamente en este informe. Vamos a ver esos detalles, pero lo haremos cuando retornemos de la siguiente pausa comercial. Acompáñenos, esto es Cara a Cara. Amigos, estamos de vuelta. Esto es Cara a Cara, hablando con la directora de Migración, Samira Gossainy. Usted vio el contexto que puse en el bloque anterior. Son términos duros que no nos dejan muy bien parados. Ahora, yo me imagino que con acciones o con data dura, usted también va a refutar un poco parte de lo que establece este informe, porque más adelante también vamos a hablar de las estaciones de recepción migratoria. ¿Cuántas hay? ¿Qué hacen? Hablemos también de Médicos Sin Fronteras. Hablemos de la condición, porque incluso en este informe se habla de que Panamá incluso ha descuidado a sus comunidades, sobre todo las indígenas. Es decir, hay una serie de elementos, directora Gossainy, un escenario que no se presenta muy bien o muy bueno en este caso particular para Panamá. No, hago la salvedad que ellos no presentan bien, pero la realidad es otra, Dorca. Nosotros no influenciamos a las personas. Solo el 0.01% de quienes cruzan la selva quieren pedir refugio en Panamá. Las personas no quieren quedarse en Panamá. Ellos, y por eso vuelvo y te digo que es un tema ideológico, político, ellos quieren que ellos se queden aquí. El 0.1% de esos solicitantes de refugio en Panamá,
si lo tradujésemos en números, ¿cuánto estaríamos hablando y cuántas de esas solicitudes sí Panamá les ha dado un sí, un acepto? No son ni 500 personas que en este transcurso de estos 5 años han solicitado refugio. Y las razones las he explicado, que ellos las dicen. Panamá es un país muy caro para ellos. Segundo, Panamá es un país que tiene normas restrictivas con relación al ejercicio de la profesión. No pueden legalizarse en Panamá o trabajar en Panamá médicos, odontólogos, profesores, ingenieros, arquitectos, que a veces vienen en ese flujo. Para ellos la vida aquí es cara. Tercero, ellos vienen por el sueño americano de querer llegar al norte. Y muchos de ellos, las condiciones que existen en Panamá son las condiciones que tenían en su hogar. Ellos no quieren migrar para quedarse en Latinoamérica. Ellos quieren migrar para llegar a Estados Unidos, donde les han presentado esta idea de que la vida ya es más fácil y mejor. Entonces no es que las autoridades no queremos, es que las personas, ellos nos quieren obligar a que de todas maneras les ofrezcamos refugio cuando ellos no se quieren quedar aquí. Eso por una parte. Eso es falso completamente. Segundo, no es que nos jactamos, es que Panamá lo hace. Mira, solo el año pasado y Senafrón ha hecho más de 30 operaciones contra el tráfico de seres humanos. Es que el enfoque de Panamá es eso. Esto no es un flujo legal. Esto es traficar personas porque el crimen organizado está metido en este negocio. Y quién sabe si parte de personas que están en organismos internacionales también. Porque si tú has tenido la Iglesia Católica que ha tenido escándalos de pedofilia y de abuso de menores, ¿por qué el hecho de estar en un organismo internacional dice que tú eres impoluto y perfecto? Directora, no es poca cosa lo que usted está Pero diciendo esta mañana. Es que puede ser, Dorca, puede ser perfectamente. Entonces las consecuencias de esto son delicadas. ¿Por qué? Porque los niños están siendo traficados. Se están donando órganos de niños que son robados en el mundo entero. Y nosotros escuchamos esas noticias y pretendemos que eso no está pasando en el Darién. Entonces no sabemos las implicaciones que quiere hacer este informe. A nivel de investigación, disculpe, por ejemplo, estructuras criminales, ¿cuántas se han desarticulado específicamente en territorio panameño? Y ellos hacen duras críticas al tema de las investigaciones sobre abuso de menores, abuso de mujeres, bueno, abusos en todo el sentido de la palabra. ¿Maneja esa información, tiene datos sobre esto? Bueno, el fiscal Meldo Márquez el día de la conferencia dio información sobre eso, pero lo que sí te puedo garantizar yo es que nosotros hacemos operaciones, Senafrón las hace, y nada más el año pasado y creo que más de 100 personas han sido detenidas, inclusive aquellos que quemaron nuestro albergue, están detenidos, 47 ciudadanos. Nosotros hacemos la investigación, nosotros protegemos porque para nosotros sí es tráfico. Ellos dicen que esto es un flujo normal. Pero mira los casos que tuvimos la semana pasada. Personas residentes en Panamá le han dicho a sus familiares cuyas visas han sido negadas porque no cumplen con los requisitos, que entren por la selva y que luego ellos los reclaman. Una mujer inclusive utilizó un chaleco del Club 2030 para hacerse pasar por una persona del Club Cívico y sacar a alguien de nuestro albergue y meterlo en Panamá. Los venezolanos para poder tramitar documentos en Panamá requieren visa autorizada. Entonces, este flujo lo está utilizando la gente para otras cosas. Directora, mientras usted habla, yo recuerdo conferencias de prensa donde ha salido usted como directora de migración hablando de algunas estrategias y diciendo, esto lo vamos a controlar. Vuelos, recuerdo muy bien que lo hizo, algunas instalaciones específicas con el fin de evitar hasta donde sea posible este tipo de tráfico de personas, este tipo de, tanto exceso, en este caso de maltrato, porque hay que decirlo, de las personas que vienen con un sueño, se quedan aquí, muchas ni siquiera salen de la selva del Darién. ¿Ha fracasado todas estas estrategias que han tratado de desarrollar como autoridad? Porque al final del camino terminamos mal en un informe, sigue creciendo el tema migratorio en Panamá. ¿Cómo lo ve usted como directora de migración? No ha fracasado, Dorcas, te lo reitero. Los esfuerzos que hemos hecho para nuestras capacidades de personal, para nuestra capacidad de recursos en medio de una pandemia ha sido grande. Y no ha fracasado porque lo ves en la ciudad. Tú no ves personas aquí como en otros países, en las calles, durmiendo, en toldas. O sea, aquí ha pasado más de 900,000 personas y el pueblo panameño realmente no lo ha sufrido. Ellos quisieran que nosotros simplemente permitiéramos que ellos caminen por Panamá.
Si te recuerdas, en la pandemia los problemas de seguridad que tuvimos en Darién fueron grandes, porque estas personas lo que hacían es que dormían en cualquier lugar, trataban de inclusive robarse los animales. Mucha gente cría ganado, cría gallinas, cría de todo tipo de cosas para subsistir, y estas personas lo que hacían es que mataban dentro de su propiedad, dañaban la propiedad, se acostaban donde fuera, robaban. Tú no puedes permitir. Estas personas del informe solo están pensando en los derechos de ellos, más no piensan en el derecho de los panameños. No les importa lo que nuestra población ha tenido que sufrir. No he encontrado en ese informe una línea con relación a mi personal expuesto. Tenía 30 personas durmiendo en ese albergue que pudieron haber sido muertos en ese incendio, que adicionalmente recogieron las palabras de estos señores que les decían: nosotros los tenemos estudiados y sabemos que no nos pueden hacer nada. Claro. Y te tiran con piedra. Tú puedes matar a una persona con piedras. Entonces, para mí, rechazo nuevamente, enérgicamente y categóricamente, porque en ese informe no hablan sobre los casos de tráfico de niños. A esas personas que vienen con esos menores, ni siquiera sabemos si son sus padres realmente. No sabemos si esas personas, esos niños fueron secuestrados. Hemos, por la biometría que hacemos, encontrado personas que han sido denunciadas en otros países por secuestrar menores, y los hemos encontrado en el flujo. Entonces creo que es irresponsable y no es objetivo y no reconoce el esfuerzo, porque dentro de ese informe la finalidad que ellos tienen es otra, es realmente tratar de que todos los pueblos absorbamos a estas personas que simplemente quieren buscar una mejor vida, que es su derecho. Claro, voy a la pausa, será la última, directora, pero mire, tal vez a nivel de gobierno, de gestión gubernamental, se ha dicho, bueno, no vamos a cerrar la frontera. Me gustaría saber qué piensa usted, la directora de Migración, sobre este tema. Otros han dicho, no, es que por el territorio nacional es imposible. ¿Sería esa una de las opciones? Aunque ya esta administración gubernamental está terminando. Número 2, la he escuchado decir a usted en varias ocasiones y de forma muy enérgica: aquí el tema de que familias quieran transitar buscando el sueño americano ya no es lo que estamos recibiendo. Estamos recibiendo muchas personas que están huyendo es por condena, por pertenecer al crimen organizado, etcétera. Yo creo que estos puntos son importantes a destacar. Y en tercer punto, ¿qué representa para Panamá un tipo de informe de esta naturaleza? Yo creo que estos son aspectos importantes que debemos abordar. En el último bloque vamos a la pausa, será muy breve y retornamos con más aquí en Cara a Cara. Amigos, ya estamos de vuelta. Esto es Cara a Cara. Vamos puntualmente con esas respuestas. Cerrar la frontera, si se puede o no territorialmente, no sé, pero hacer el esfuerzo, ¿usted cree que era la solución a este problema? Bueno, nosotros hemos tratado de disuadir. Cerrar la frontera, quien ha ido al Darién sabe que es bastante imposible. Son 266 kilómetros de selva. Se planteó un plan porque con los Estados Unidos conjuntamente, que tú sabes que son nuestros aliados estratégicos en muchas cosas, con relación a la biometría especialmente, planteamos un proceso que es la Operación Escudo. Sin embargo, para poder hacer ese cierre parcial de áreas de trocha, se requerían más de 600 millones de dólares, que nosotros planteamos, los necesitamos, y si nos los dan, nosotros podemos hacer el esfuerzo de disuadir, de cerrar algunas áreas. Pero ni los Estados Unidos han podido cerrar sus fronteras, porque eso es imposible. Lo que nosotros requerimos realmente es un esfuerzo regional de la concienciación de lo que este éxodo significa. Ya no son personas huyendo guerras, no son personas con hambre, son personas simplemente que están utilizando esta vía para migrar. ¿A quién estamos metiendo en los albergues? ¿En quién estamos gastando? Porque ya no sería una inversión, sino un gasto. Sí. ¿A criminales? Eso es lo que está pasando. El perfil ha cambiado. Si tú ves el perfil de la migración, si bien es cierto, estas personas traen niños, pero la finalidad de los niños es otra. Tenemos reportes en los Estados Unidos de CBP que nos informan que aquellas personas que llevan niños piensan que van a entrar más rápido que los que no llevan. O aquellas mujeres inclusive que dicen ser violadas tienen un trato más prioritario que aquellas que no. Entonces hay elementos que tienen que llamar la atención a las autoridades para que entendamos, este es un tema de seguridad nacional. Ayer hablábamos, o antes de ayer, que los Lobos es un clan de pandilleros que viene proveniente de Ecuador. Tenemos el Tren de Aragua de Venezuela. Tenemos a la Yakuza china que está entrando por la frontera.
Solo en estos días pasados rescatamos 9 ciudadanos chinos que los coyotes los habían tirado al agua y les habían dicho nada de que ahí está Panamá. Y los rescatamos casi muertos. ¿Por qué? Porque esa es un área muy rocosa y las olas los tiraban contra las piedras. ¿Se están quedando, directora, esos miembros de esas estructuras criminales en territorio panameño? ¿Tienen ustedes ese tipo de información? Es lo que ellos quisieran que pasara. Por eso ese informe. Nosotros hacemos con Costa Rica, que tiene la misma conciencia que Panamá, el flujo ordenado y responsable. ¿Qué significa? Que desde Panamá, desde Darién, ellos pagan su transporte, el cual toman en nuestros albergues y son llevados y escoltados por Senafrón y por la policía y por migración hasta Costa Rica. Se los entregamos a la autoridad TICAS y ellos hacen lo mismo, justamente para asegurarnos de que estas personas no se queden en nuestros territorios. Ahora, Médicos Sin Fronteras, háblame un poco sobre esto. Bueno, esa es una situación que tiene que ver mucho con el Ministerio de Salud y las instrucciones. Sabes que médicos extranjeros no pueden operar en Panamá. Ellos hablan de cifras que jamás han sido denunciadas. Los reportes que ellos dan al Ministerio Público son incompletos. Tú no puedes investigar un hecho punible simplemente diciendo X, violaron 30 mujeres. ¿Dónde están las mujeres? ¿Quiénes son las mujeres? ¿Se les hizo examen? ¿Dónde están esos exámenes clínicos que permiten probar un hecho? Es que estamos muy acostumbrados a denigrar a personas sin pruebas y hablar de situaciones sin presentar documentos o esperar que los procesos se den. Y además te agrego, las personas que los están violando vienen dentro del flujo. Hemos encontrado colombianos, venezolanos que son los que violan mujeres y roban. O sea, que no es nada más el Clan del Golfo, no es nada más nuestros indígenas del área que hemos encontrado cometiendo estos ilícitos, sino personas que vienen, claro, como son pandilleros, como son delincuentes, ellos mismos aprovechan esa oportunidad de gente vulnerable y cuando están en el peor momento, después de cruzar la loma de la muerte, ahí son abusados, ahí son violados, ahí les roban. Y eso los organismos internacionales lo saben desde Colombia. Ahora, ¿qué representa esto para nosotros? Este informe, volteamos la página, no le hacemos caso, o sea, ¿qué representa esto para nosotros? Para mí, en lo personal, te puedo decir que solo me lleva a querer trabajar más. Y le digo a mis funcionarios que se sientan orgullosos de su trabajo. Por eso porto hoy mi uniforme, lo porto con mucho orgullo, porque ellos han hecho un buen trabajo. Panamá ha hecho un buen trabajo. Y las personas en su mayoría nos lo han reconocido en las redes sociales. Esto es un tema de Estado, Dorcas. Aquellas personas que han criticado la gestión lo están haciendo desde un punto de vista político. Pero esta migración, este problema de seguridad que trae esto es un tema de Estado. El presidente nos ha dado instrucciones que quien pregunte por este tema, cualquier candidato, debe ser instruido correctamente y completamente, porque este tema es un tema importante que puede afectar la seguridad de Panamá si Panamá no presta atención. Bueno, muchas gracias, directora, por haber compartido, en este caso, la posición de Panamá en torno a este informe, que si hay cosas que se pueden hacer mejor, por supuesto que se pueden hacer mejor. Panamá ha destinado $70 millones específicamente para el tema migratorio y sobre todo al ver a personas que abandonan sus países por una situación puntual que está ocurriendo, que tienen un sueño americano, pero que muchas veces no logran salir ni siquiera de la selva del Darién. Gracias, directora, por habernos aportado datos interesantes. Bueno, como siempre decimos, amanecer y veremos para ver qué pasa con este tema, porque aparte de este informe hay una realidad en Panamá. Este año nuevamente se piensa romper el récord de migrantes que han realizado ese tránsito por nuestro país. Hasta aquí, cara a cara.